Continuamos, hermanos y hermanas, en nuestro recorrido a través del libro de los Hechos. En la entrega anterior vimos el costo de obedecer y la recompensa del sufrimiento. Aprendimos que el Evangelio es para todos, que la iglesia crece y que la adversidad es inevitable. Pero Dios está con nosotros. Hoy veremos la importancia de tener prioridades claras, especialmente cuando surgen tensiones o situaciones difíciles dentro de la misma iglesia. Porque muchas veces la oposición viene de afuera, pero también se gesta o se inicia desde dentro. Y si no lo manejamos con sabiduría, puede tener un obstáculo para que Dios siga haciendo su obra. Permítame ilustrarlo de esta manera. ¿Alguna vez usted ha estado en algún restaurante y ha sentido que ha sido ignorado? Usted llegó temprano, pidió su comida y ve que otras mesas llegan después de usted y le sirven primero. Pero para colmo, a la que está al lado suyo le traen exactamente lo que usted pidió hace media hora. Pasa el tiempo y todavía no me sirven. ¿Cómo usted se siente? Probablemente haya sentido frustración, ira, impotencia. Puede quejar, aunque es un error quejarse en un restaurante porque después le hacen algo a la comida. O fácilmente que usted se levanta y se va. Y algo similar está ocurriendo en este episodio de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6 vemos cómo una comunidad se ha expandido, está llena del Espíritu Santo, con miles abrazando el Evangelio, pero en medio de este mover del Señor, algunos se sienten olvidados. Un grupo de viudas, que serían en este caso las más vulnerables, están siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Y no es solo un reclamo por comida, es en esencia una herida del corazón. La iglesia en este episodio va a enfrentar su primer conflicto interno serio. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Ignorar el problema? ¿Pararme e irme o reclamarle al chef? O quizás una alternativa cuarta sería reenfocar nuestras prioridades. Hoy veremos cómo la iglesia respondió a este desafío en 3 movimientos del texto. Primero veremos el problema en el versículo 1, la solución en los versos 2 al 6 y el resultado en el versículo 7. Y la idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que así como Cristo nos sirvió en nuestra vulnerabilidad, nosotros debemos servir a los que más necesitan en nuestra iglesia. Se lo repito. Así como Cristo nos sirvió en nuestra vulnerabilidad, nosotros debemos servir a los que necesitan en la iglesia. Yo le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Dios, a pesar de mis pecados que tú los conoces, a pesar de mis faltas que son muchas, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia y edifiques a tu iglesia, para tu gloria solamente y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta primera parte vamos a ver el problema. Lucas nos muestra una situación que estaba experimentando la iglesia primitiva. Una situación donde las cosas no estaban saliendo como se esperaba. Lo primero que Lucas resalta es el crecimiento de la iglesia. Vaya conmigo al verso 1 del capítulo 6, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. En estos primeros capítulos de Hechos que hemos visto, hay un patrón que se está repitiendo. El evangelio corre y la iglesia se multiplica.
Desde Pentecostés, la comunidad pasa de un puñado de 120 a lo que probablemente sería en este momento histórico entre 15 a 20,000 personas. A partir del capítulo 7, este crecimiento en términos de menciones se va disminuyendo. No porque se detuviera el crecimiento, sino porque la iglesia sigue expandiéndose más allá de Jerusalén y entonces ya no hay forma de estar contabilizando. Es decir, pasamos de Jerusalén a Judea, a Samaria y finalmente seguimos avanzando hasta lo que en ese momento histórico era el fin de la tierra. Lo cierto es que el avance imparable del Evangelio provoca celos. Primero, levanta la atención del liderazgo religioso, como vimos en la vez pasada. Luego va, y cuando sigamos avanzando en el libro de Hechos, va a levantar la atención del poder civil romano. Veremos diferentes ataques, pero la iglesia no deja de crecer. Y con el crecimiento vienen nuevos retos. Y en este caso, retos internos. Justamente el problema que aborda este pasaje de hoy es algo que usualmente se puede dar. Y es que cuando la iglesia se va expandiendo, nos llama a nosotros como iglesia a ser más sabios. Por una sencilla razón: a mayor cantidad de personas, mayor diversidad de pensamiento. Algunos pensarán X, mientras otros pensarán Y. Algunos pensarán A, cuando otros pensarán B. Y el texto nos muestra cómo el problema inicia, y este problema se va con los vulnerables. Vamos a ver qué pasa con los vulnerables. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como que sea el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, no tenemos certeza de qué tiempo ha pasado desde Pentecostés hasta este punto en la historia de Hechos. Algunos eruditos sugieren que han pasado ya varios años y que la iglesia se ha convertido como en una comuna, en una comunidad donde están ahí interactuando. Y que la iglesia, como se convirtió en esto, evidentemente debe venir el orden. No existía una estructura formal jerárquica, solamente que los apóstoles estaban dirigiendo y las ovejas estaban siguiendo. En este contexto surge un problema concreto: el descuido de las viudas de habla griega en comparación con las viudas de habla hebrea. Es importante recordar que en el contexto histórico del primer siglo hay varios grupos considerados vulnerables, que son los extranjeros, los huérfanos y las viudas. En el caso de los extranjeros, la preocupación principal era el respeto y el trato justo. Para huérfanos y viudas el foco es distinto, porque va más al tema del sustento y la representación. De hecho, la ley judía contenía que había instrucciones específicas para la ayuda del huérfano, el extranjero y la viuda. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22, 21 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Noten cómo Dios instruye claramente que ninguno de esos tres grupos debe ser maltratado. Y el razonamiento es: ustedes no deben maltratar al extranjero ni a ningún otro porque ustedes fueron extranjeros. Es decir, ustedes ya saben lo que significa estar en un lugar que usted no pertenece. Mientras que en el caso de las viudas y los huérfanos es un tema de desprotección. Y noten que Dios dice:
en el mismo capítulo 22, vamos ahora al verso 23 y 24 de Éxodo. Dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Pero no solamente el tema de afligirles, de hacerles daño, sino que también el pueblo tenía la responsabilidad de proveer para ellos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomios. Libro de Deuteronomios, capítulo 14, y vamos a ver en los versos 28 al 29. Deuteronomios 14, 28 al 29, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En otras palabras, Dios miró con amor a los grupos vulnerables. Y no solamente los miró con amor, sino que cuidó de ellos, ordenando a cada miembro del pueblo de Dios a que aportara para su bienestar. Es decir, nuestras viudas, nuestros huérfanos, nuestros extranjeros. No son los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Son nuestros y están aquí entre nosotros. Y algunos pensarán, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 26 al 27. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren cómo está igualando la santificación con cuidar a huérfanos y a viudas. Ahora, volvamos al libro de Hechos, capítulo 6. Y en esta porción del capítulo 6 tenemos que hacer una aclaración, porque se resalta la diferencia de naciones o de etnias. Algunos estudiosos sostienen que lo más probable es que estas mujeres griegas realmente eran judías, pero con costumbres griegas. Es algo muy similar a lo que vimos nosotros aquí en Estados Unidos, que pensemos, por ejemplo, que nuestros hijos son de nuestros países, son crecidos aquí, pero son de nuestra etnia. Pero si van a nuestros países, puede ser que tengan un choque cultural. Porque aunque les pasamos nuestra identidad, nuestra heredad, cuando van a la cultura original pueden tener un choque porque no es lo mismo. Pueden hablar los dos español, pero probablemente hay una palabrita bien étnica de República Dominicana que si mi hija la escucha, no tenga ni papa idea de qué significa. No es que no sabe español, es que es una cultura distinta. Entonces, al parecer, era común en Israel que las personas volvieran a Israel para retirarse y desear morir en la ciudad santa. Lo que supone que varias de estas viudas entonces no eran jóvenes. Y si no eran jóvenes, probablemente tampoco tenían hijos. Por lo tanto, estaban especialmente necesitando de apoyo y de su caridad. También es importante resaltar que el texto no revela que el descuido que hubo fue intencional. Al parecer fue un descuido, que no se trató necesariamente de porque ellas eran griegas o de costumbres griegas que hicieron esta discriminación, sino más bien fue, al parecer, una falta de organización. Parece que sí había suficiente, pero se perdieron en la multitud. Pero aún así, con intención o sin intención, lo que vemos es que sí ocurrió. Que sí, estas viudas pasaron por alto. Y esto nos lleva a una enseñanza clave. Hermanos, dentro de la iglesia también podemos pasar por alto a los vulnerables. La idea de desatención del texto va más allá del caso específico de las viudas. En nuestro contexto sociocultural actual,
Probablemente haya viudas que tengan mejor posición que hasta personas casadas. Y por eso me quiero enfocar no en el tema de viuda por condición, sino el tema de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas en nuestro medio, hoy en Iglesia Bíblica, que son vulnerables y no son viudas. Que hay personas en medio nuestro que tienen situaciones difíciles y que por alguna razón nos hemos dado la tarea de pensar de que están bien cuando están mal. A veces creemos que todo está funcionando, pero sin darnos cuenta estamos desatendiendo a quienes realmente lo necesitan dentro de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de vulnerables, como dije antes, nos referimos a cualquiera de nosotros que esté atravesando por una necesidad. Esta puede ser emocional, física, espiritual, económica, familiar, la que sea. Vulnerable. En capítulos anteriores hemos visto cómo la iglesia sirve y ama. Hemos visto cómo hay una comunidad que está buscando de manera intencional servir. Porque es interesante ver cómo ellos identificaban de manera activa al necesitado. Pero también han pasado 3 o 4 capítulos y entonces viene el descuido. El descuido viene por la costumbre. Hemos asumido que la familia A, porque viene de tal manera, no tiene el problema. Hemos asumido que la familia B, porque tiene tal situación, tal cosa, no está pasando el problema. Y entonces nos damos por sentado que el vulnerable no es vulnerable. Y que el hermano A o la hermana B no es posible que esté pasando por tal cosa, porque tiene una familia muy bonita. Pero no sabemos que esta familia probablemente en lo interno tiene una situación difícil, porque son vulnerables. Pero al mismo tiempo, vemos en este texto no solamente que hay una situación particular, sino un manejo inadecuado de la situación. Miren lo siguiente. La manera en que los griegos reaccionaron fue inadecuada. Vaya conmigo, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y esto es clave porque entre los griegos, como hubo murmuración, la idea de murmuración no es flores y perfumes. Murmuración es negativo, donde hay una queja real. De hecho, este término es utilizado por Pablo y por Pedro. Mire, vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Versos 14 al 15. Filipenses 2, 14 al 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Note que Pablo asocia la irreprensibilidad y sencillez con evitar la murmuración. Es decir, la murmuración es como lo opuesto a servir. Es decir, cuando Pablo está diciendo que no nos igualemos en una generación maligna, es porque es mala de verdad. Y lo que marca la diferencia es si yo murmuro o no murmuro. Pero no solamente eso, el apóstol Pedro dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 4, versos 8 al 10. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De acuerdo a Pedro, la murmuración divide. Y la solución a la murmuración no es más murmuración, sino servicio. En otras palabras, cuando murmuramos no estamos ayudando, no estamos resolviendo, estamos empeorando las cosas. Cuando hacemos lo opuesto, entonces estamos edificando. ¿Por qué? Porque la murmuración muestra nuestras frustraciones. Y por lo general, en el murmullo número 2, yo le pongo 5 puntos más del murmullo número 1.
Y en el murmullo número 5 yo le pongo 10 puntos más. Y ya no es que la persona no me miró, sino que no me miró y me cortó los ojos. Y ya no es que no me miró y me cortó los ojos, sino que me hizo... Y no es solamente que me miró y hizo todo eso, sino que en la murmuración número 7, ya prácticamente el hermano es Hitler. Porque la murmuración divide, hermanos. Y todos en algún momento hemos dicho algo de la persona X o Y. Lo que significa que si los griegos del texto de Hechos hubieran presentado su preocupación de la manera correcta desde el principio, todo se hubiese resuelto diferente. Si ellos hubieran desde un principio decidido, venimos delante de usted, mire, pasa tal cosa, las viudas no están recibiendo lo que necesitan, entonces las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Por qué? Porque se hubiese canalizado de manera correcta. Hermanos y hermanas, yo he tenido el privilegio de estar en diferentes iglesias a lo largo de toda mi vida. Y he visto la constante. La murmuración deriva en chisme. Y el chisme no edifica. Todo lo contrario, termina dividiendo la iglesia. Entonces lo que empieza, el hermano o la hermana X le dijo a la hermana Y que Z hizo tal cosa. Y pronto se convierte en una cadena de malentendidos, donde Y empieza a formarse una imagen distorsionada de Z. Y de pronto la tensión se vuelve en heridas que nunca debieron existir. Con algo que se pudo haber resuelto con una simple conversación. De hermano, usted me pisó sin querer. Pero no, me pisó y voy donde el hermano X y empiezo a acabar al hermano porque me pisó. Tener comentarios sueltos, hermanos y hermanas, rumores que circulen, ideas que promueven la imagen de Cristo distorsionada, afecta a la iglesia. Y por eso digo de manera genérica, para que no piense que estoy pensando en alguien específico, sino para que todos nos reflejemos, que todos podemos caer en el mismo error. Todos podemos murmurar. Y la contraparte, el contrapeso de murmurar es servir. Es decir, la murmuración implica sombras y el servir implica luz. Y es por esto, hermanos y hermanas, que en el restaurante de nuestra iglesia todos somos mozos. En el restaurante de nuestra iglesia todos buscamos cuidar del otro. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Cristo. No somos la imagen del mundo. Nuestra imagen es Cristo. Y como es Cristo, Cristo sirvió y no murmuró. Ahora, el mismo texto nos muestra la solución. Se ve en los versos 2 al 6. Vaya conmigo. Entonces los 12 convocaron la multitud y de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, lo primero que vemos aquí es que los apóstoles reconocen el problema y lo que hacen inmediatamente es priorizar funciones. Eso es importante porque esto revela que la iglesia está compuesta de pecadores redimidos, lo que significa que todos podemos fallar. Es decir, la iglesia tiene tantas faltas como cualquier otro tipo de institución que exista. Si hay una persona, hay pecado. Y si hay pecado, hay maldad. Y si hay maldad, hay problemas. Por lo tanto, no debe sorprendernos que en la iglesia haya discusiones y que haya diferencias. Dios me dio el privilegio de estar casado con Eileen. Por su misericordia,
Este próximo noviembre cumpliremos 17 años de casados y llevamos 23 juntos. Por eso siempre he dicho que ella me ha robado la juventud. Ella prefiere la carne bien cocida. Yo la prefiero término medio. Yo pienso que ella debe venir a los pies de Cristo y arrepentirse y comer carne de verdad, como debe de ser, término medio. Pero a ella le gusta bien cocida, sin un zapato, y eso es lo mismo. Y en eso tenemos puntos distintos. Evidentemente mi esposa está equivocada y yo oro para que ella venga a la luz y pruebe la carne como debe de ser, término medio. Lucha. Y que ella abrace la verdadera comida de gourmet. Alaba. Pero ¿qué sucede? Que eso no quita que yo todos los días duerma con mi esposa. Eso no quita que nosotros nos demos un abrazo al principio de la noche, nos durmamos y al levantar una mañana te pregunte cómo dormiste. ¿Por qué? Porque nuestra relación no se basa en los gustos personales, sino en el compromiso que hicimos el 29 de noviembre de 2008. Somos una sola carne, y no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Por lo tanto, nuestro compromiso, nuestra prioridad, no es lo que nos gusta, es nuestro matrimonio. Por lo tanto, mi diferencia con ella no puede marcar la separación del matrimonio, porque el matrimonio es nuestra prioridad. Aunque oro para que Dios la traiga al mundo de la fe y por fin se coma la carne como debe ser, pero mi compromiso con ella no es con carne. Mi compromiso con ella no es de gustos. Asimismo en la iglesia, nosotros no estamos aquí porque nos gustamos. Estamos aquí por la sangre de Cristo. Usted y yo somos hermanos, aunque usted no quiera, por la sangre de Cristo. Si que tiene un hermano feo, lo lamento. Pero sepa que estamos unidos por la sangre de Cristo. Y esto es lo que lleva a los apóstoles a priorizar funciones. Ellos reconocen el problema, que este problema no debe dividir. ¿Y qué hacen? Establecen prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? La misión. Verso 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Aquí los apóstoles claramente dicen, la prioridad de la iglesia es la misión. La misión es ser testigos. La misión es ser testigos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Hechos 1:8. Porque ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos y hermanas, estás llamado a ser testigo de Cristo. Nuestra prioridad no es tener un templo bonito, ni un buen sonido, ni siquiera un buen predicador. Nuestra prioridad es ser testigos, hermanos. No quiere decir que no haya otras prioridades. Las hay. Pero nuestra prioridad máxima, nuestra función es ser testigos de Cristo, que se traduce en la misión. ¿En dónde? Mismo verso 8. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano y hermana, tu prioridad es ser testigo de Cristo en todo lugar y fuera de lugar. Es decir, tú tienes que ir no solamente a tus lugares conocidos, sino más allá de tus fronteras, a tu vecindario, a tu trabajo, a tu familia, en todo lugar. Tu prioridad es ser testigo. Para esto viniste al Evangelio. Para esto estás aquí. Para ser un testigo. Y luego de identificar y poner prioridades, entonces los apóstoles involucran a la iglesia en la solución. Versos 3 y 4. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Noten que la solución de Hechos 6 involucra activamente a la iglesia. Y es algo que profundamente debe importarnos a nosotros hoy, porque la iglesia no son los pastores. La iglesia somos todos.
todos aportamos, todos sostenemos, todos servimos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque consciente o inconscientemente se nos han enseñado tres tipos de cristianos: los de tiempo completo, los de medio tiempo y los de sin tiempo. Los de tiempo completo son aquellos que trabajan en la iglesia, que reciben un salario y tienen un tiempo mayor en el ministerio. Los de medio tiempo son los voluntarios que sirven, ayudan e involucran, pero no viven de ello y están limitados. Y luego están los sin tiempo, que son aquellos cuya relación con la iglesia se limita a asistir a ciertas actividades y contribuyen en la medida de su posibilidad. Esta clasificación, que aunque nunca se diga en voz alta, tiene un efecto real. ¿Por qué? Porque reduce el nivel de involucramiento de la iglesia. Los de tiempo completo suelen cargar con el grueso de la responsabilidad. Los de medio tiempo hacen lo que pueden y los sin tiempo se desconectan. No son parte de la iglesia. ¿Y el resultado cuál es? Que algunos se sobrecargan y otros son desentendidos, lo que deriva en el descuido de los vulnerables. Y ese no fue el diseño de la iglesia. En Hechos capítulo 6, la solución, aunque inició con los apóstoles, involucró a la comunidad. No fue que los apóstoles se levantaron y vamos a poner esto y ahora es. No, en la iglesia de Cristo no hay jefes. En la iglesia de Cristo no hay superiores. En la iglesia de Cristo lo que hay son servidores. Nadie es mejor que nadie. Todos servimos y amamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y esto no quiere decir que no haya estructura, porque la hay. Y vemos que hay un cierto nivel de estructura en el capítulo 6, que están los apóstoles, están los discípulos. Pero esto, a partir de ese momento, empezó a cambiar. Tenemos funciones distintas, pero seguimos siendo ovejas. Y mi lana no es mejor que su lana. Cuando me cortan a mí, lo cortan a usted para hacer abrigo a otra gente. Es decir, yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Que yo tenga que exponer la palabra no me hace a mí ni más ni menos que usted. Como aquel que sirve en la puerta, o en las ofrendas, o en la adoración, o en lo que sea. El cuerpo de Cristo, todos nos sometemos unos a otros. Aquí nadie es mejor que nadie. El cuerpo de Cristo no tiene iluminados, no tiene gurúes, no tiene a los líderes. No tenemos eso. En la iglesia, el grande es el que sirve más. En la iglesia, el grande no es el más famoso. En la iglesia, el grande es el que limpia pies. Pero se nos ha vendido esta idea de que somos estrellas de cine ahora. Y ahora está el predicador famoso. Y Cristo es el más ausente de ese predicador. Porque hemos creado ídolos de barro. Hemos creado personas que no están buscando servir, sino ser promovidos. Y hemos creado una cultura de cazafantasmas, en donde si predica el predicador tal, en tal sitio yo voy ahí. Y si no está aquí, voy allá. Y mi iglesia local, que no tiene el megasonido, que no tiene luces, cámara de acción, entonces no. Porque estoy buscando el protagonismo, hermanos. Y la iglesia no es eso. La iglesia es cuerpo. Y donde va la mano mía, va mi pie. Y si va mi mano a un sitio y mi pie va a otro, probablemente o no tengo pie o no tengo mano. Hermanos y hermanas, yo te invito a que te involucres en tu iglesia local. Quizás no es la parte más visible, sino la parte oculta. ¿Por qué? Porque siempre hay necesidad. Y la respuesta a la murmuración es servir. Si nos enfocamos en nosotros mismos, hacernos los jefes, nos vamos a murmurar. Porque va a ser, ¿por qué el hermano sí y yo no? Y después van a decir, bueno, pero mírale así. Pues yo también. ¿Y por qué él sí y yo no? Y aquí no es de sí, yo o sí, tú. Aquí es todos servimos.
Y servir es literalmente visitar a ese hermano o a esa hermana. Servir es decirle a ese hermano, hermana, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te puedo amar? ¿Cómo te puedo servir? Y ahí viene entonces el perfil del servidor. En el versículo 3, por un tema de tiempo no lo voy a leer, pero dice que muestra a este perfil y resalta dos cosas. Primero, resalta, algo que quiero resaltar antes es que el término que se utiliza aquí, hermanos y hermanas, de diácono, no existe, interesantemente. Aquí lo que se habla más es del servicio, no del diaconado. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué 7? Bueno, 7 era porque es lo común en un pueblo judío, para una corte cualquiera, tomar 7 personas. Pero noten que esos servidores, dentro del contexto, lo que son es meseros, porque están sirviendo a las mesas. Es decir, que ser diácono aquí no es tú tener una posición. Es decir, este diaconado no es el mismo de Pablo. Es un diaconado como que especializado. Sale de aquí, pero no es el mismo. Lo que significa que todos aquí somos meseros. No nos hace aquí tener una jerarquía. Aquí, hermanos y hermanas, no hay elegidos. Aquí no hay esas personas que vienen de un monte con una brújula, no sé cómo rayos, pero vienen. No es así. Aquí, el más pequeño, el más joven, es tan valioso como la persona más adulta. Aquí la persona con menor preparación académica es tan valioso como el que tiene mayor preparación académica. Aquí es tan valioso el que tiene muchas casas como el que tiene solamente un cuartito. Usted es valioso no por los puntos académicos, ni por la edad, ni por su casa. Usted es valioso por Cristo. Usted es valioso por Cristo. Y noten que estas personas, como aquí no hay elegidos, la gente dice, bueno, pues mira, tienen esta característica, ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabio. Pero ¿qué cristiano no debe ser así? ¿Qué cristiano no debe ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué cristiano no debe tener buen testimonio? ¿Qué cristiano no debe ser sabio? Todos, hermanos, debemos ser así. Por eso que aquí no hay iluminados. Por eso que aquí todos debemos desear ser llenos del Espíritu Santo, pero no para sentir una emoción momentánea, sino para servir y proclamar el Evangelio. Lo que trae a colación que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que estar pendientes. Tenemos que prestar atención a cada uno de los demás y preguntar, hermano, ¿cómo te puedo amar? Hermano, ¿cómo te puedo servir? Por último, vemos cómo esta iglesia se une para servir, para elegir, se involucra en esto. Versos 5 al 6. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. 7 nombres en esta elección. Y les sugiero que a los que se van a casar, si se van, le pongan Prócoro a su hijo para que. De los cuales esos 7 hermanos, hay 2 que resaltan, que probablemente es por lo que va a venir más adelante, que es Esteban y Felipe. Pero el resto, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, pasan desapercibidos en la historia. Nadie sabe qué le pasó a Nicolás. Nadie sabe qué le pasó a Prócoro. Bueno, con el nombre le fue muy mal, pero a Nicanor no sabemos qué le pasó. Pero por el contexto vemos que sí sirvieron. Y aunque no pasaron a la historia con luces, pasaron con su servicio. Y desde ese momento, viudas griegas fueron servidas por Prócoro, por Timón, por Nicanor y por Nicolás. Hermano y hermana, aunque tu involucramiento en la iglesia no implique un reconocimiento público, Dios te está viendo. Dios ve tu servicio. Y un día Él te recompensará por ello. Pero esta no debe ser mi motivación. Mi motivación no debe ser reconocimiento, sino todo lo contrario. Cristo. Vaya conmigo, Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia por Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, yo cada vez que sirvo a mi hermano, debo quitarle el rostro y poner a Dios en su rostro. E imaginarme que estoy sirviendo a Dios. Pero ¿por qué debemos hacerlo? Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante porque el término que utiliza Pablo aquí para siervo se escucha como bonito, ¿verdad? Pero no es siervo, es esclavo. Dulos es el término utilizado aquí. En otras palabras, Cristo se esclavizó por ti. Cristo se hizo el peor de lo peor de la sociedad por ti. Él sufrió por ti, puso su vida por ti. Lo que significa que Él te puso a ti como prioridad por encima de su bienestar. ¿Qué significa esto? Que si nuestro ejemplo es Cristo, humillarnos no debe ser una excepción, sino la regla. Mi humillación no puede ser algo extraordinario, debe ser lo normal. Que yo siempre vea a mi prójimo como mayor que yo. Lo que significa que amar y servir, hermanos y hermanas, es por nuestro modelo que es Cristo. Es cierto, Dios va a recompensar, pero nuestro modelo es Cristo. Es cierto, Dios no va a olvidar tu servicio, pero tu modelo es Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Luego de elegir y orar por ellos, la iglesia vuelve a su misión, vuelve a la prioridad. Verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, las diferencias entre nosotros no pueden bajo ninguna circunstancia opacar o disminuir o desviarnos de la misión. Esto es, tenemos un problema, lo resolvemos y en misión otra vez. Tenemos diferencias, las resolvemos y en misión otra vez. Este último versículo nos indica que la iglesia, la labor continuó y siguieron creciendo hasta el día que usted recibió a Cristo. Mire lo que ha crecido la iglesia. Eso es clave, porque aunque tengamos roles distintos, nuestra misión es la misma. Tenemos que ser testigos. Testifiquemos a Cristo, hermanos y hermanas. Testifiquemos a Cristo en lo externo con la proclamación del Evangelio y en lo interno con nuestro servicio, nuestro hermano, nuestra hermana. Proclamemos a Cristo. Permítame concluir. Estos últimos versos nos dejan ver que todos podemos caer en el error de pasar por alto al vulnerable, por estar enfocados en cosas que no son prioritarias. También nos advierte sobre la murmuración, que no solo esta no soluciona nada, por el contrario, debilita todo. Pero también vemos que somos el cuerpo de Cristo. Y que en el cuerpo de Cristo no hay a tiempo completo, ni de medio compromiso, ni sin tiempo. Todos estamos llamados a servir, no por reconocimiento, sino por imitar a Cristo, que no dudó un segundo en ponerse en el peor nivel de la categoría del tiempo, que era un esclavo, para servirte a ti y que ahora tú tengas vida. Cristo se volvió en tu mesero, y en un mesero que te trajo la mejor comida que puedas comer, la comida de salvación. Por lo tanto, ¿cómo lo aplicamos? Primero, prestemos atención. Es probable
porque hemos por sentado que todo está bien y que las cosas andan sobre ruedas, pero no es así. Hermanos, todos somos vulnerables. Todos tenemos necesidades físicas, mentales, espirituales, económicas. Por lo tanto, prestemos atención. Usted no sabe lo que ha pasado a ese hermano o esa hermana. Y cuán refrescante sería decir: hermano, ¿cómo te puedo amar? Hermano, ¿cómo te puedo servir? Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Número 2, involucrémonos en la dinámica de la iglesia. Pensemos en la iglesia más como un cuerpo, no como posiciones. Somos una familia de pecadores que nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, le invitamos a que participe de las actividades de la iglesia. No solamente por venir a un servicio, sino actividad de la iglesia es servir en general. Número 3, prioricemos la misión. Nuestra misión es clara, precisa y concisa. Somos testigos de Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es la proclamación del Evangelio. Usted y yo somos testigos de Cristo y llevamos las buenas nuevas de salvación. Y por último, imitemos a Cristo. Nuestro modelo es Él, nuestro ejemplo es Él. Y Él nos muestra que aún en la humillación más grande, la exaltación vendrá después. Y no importa qué tanto se humilló Él, sino cuánto nos amó y nos sirvió. Entonces, si aún no estás en la fe, si aún no has dado el paso de fe, si aún estás en esa parte, déjame decirte que eres un vulnerable, porque no estás en la salvación. Las viudas griegas tenían una dificultad física, pero si tú no estás en la fe, tu necesidad es espiritual. Y yo quiero invitarte a que vengas ahora al restaurante de la fe, porque está Cristo dispuesto a servirte con la salvación. Por lo tanto, ven a Jesús. Ven a Jesús ahora y sé salvo y pasa de ser vulnerable a visible. Y si ya estás en la fe, hermano y hermana, sirve a tus hermanos. Sírveles, muéstrales la gracia que ya tú has recibido de parte de Dios, porque Él vino y murió por ti y te ha dado el ejemplo de que es a través del servicio que somos uno. Oremos, hermanos. Padre, toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú eres merecedor de todas las cosas. Y te agradecemos, oh Señor, que tú miraste nuestra vulnerabilidad. Tú nos miraste en el peor de los momentos, Señor, y nos diste gracia y nos salvaste. Y por eso te lo agradecemos, oh Señor. Y te pedimos, oh Dios, que conforme a tu gracia, que conforme a tu misericordia, tú nos ayudes a nosotros ser, así como tú nos hiciste con nosotros, ser con nuestros hermanos. Darnos cuenta de las necesidades y servirles y amarles, oh Señor. No porque seamos grandes, sino en una forma de agradecimiento, porque tú, Señor, lo hiciste primero por nosotros. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.